Así como estamos en pie, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que este estudio que hoy damos inicio del libro de Apocalipsis sea de mucha edificación para nuestra vida. Amén. Y que nuestra fe se aumente mucho más, ¿verdad? En estos estudios que yo sé que Dios se ha de glorificar en nuestras vidas. Amén. Amantísimo Dios, Padre que estás en gloria, en esta noche te doy gracias por la bendición que hoy nos das, Señor, de estar juntos, Señor amado, para poder estudiar tu bendita palabra. En esta hora, Padre, nos disponemos a abrir, Señor, las sagradas escrituras y a estudiar de ellas, Señor amado, sabiendo que tu palabra es inspiración divina y que hablará nuestras vidas, aumentará nuestra fe. Y en esta noche, Señor, permite que todos los que estamos aquí podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y que podamos, Señor amado, llevar a la práctica lo que tengamos que llevar a la práctica. Y te doy gracias por darme esta oportunidad de una vez más, Señor, presentar tu palabra al pueblo para ser edificados, Señor, todos juntos en ella. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede tomar sus asientos. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En esta noche pues vamos a tratar de hacer la introducción de este hermoso libro, como lo es Apocalipsis, el libro que cierra con broche de oro, ¿verdad? La palabra de Dios, la Santa Biblia, el libro sagrado, el libro de todos los tiempos, el libro que es vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir y vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 1 y vamos a tomar los primeros 3 versículos. Amén. Este libro de Apocalipsis es un hermoso libro profético. Amén. Y yo estoy segura que nos vamos a gozar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer estos 3 primeros versículos y de ahí pues vamos a entrar a la introducción de este hermoso libro. Si usted quiere comentar algo, aportar algo, levante su manita y vamos a participar todos, ¿verdad? Nos vamos a edificar en la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese que meditando en esta palabra, yo le decía: Señor, ayúdanos a memorizar tu palabra. Y uno de los versos que me llamó la atención en lo que vamos a hablar es este versículo, es una bienaventuranza. Amén. Y qué lindo es poder nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, sentir esa bendición en nuestras vidas. ¿A cuánto les gusta sentirse bendecidos con la palabra? Amén. ¿Y qué tal si le damos una leidita más a este verso y que usted procure, no importa la edad que tenga, no importa la edad que tengamos, el Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para poder memorizar, amén, y poder retener esta palabra? ¿Qué tal si la leemos despacito y usted la lee para sí mismo y dice: soy bienaventurado, soy bendecido? Vamos a leerlo. Por favor, yo quiero que la palabra de hoy quede en su corazón, quede en su vida, que no sea una curiosidad, que usted va a salir de la duda, ¿verdad? Del estudio, no, sino que sea una palabra viva en usted. Amén.
y que la creamos, porque esto no es una novela, esto no es un periódico, esto es palabra viva, amén. Y este versículo me tocó mi atención, y digo que todos podamos creerla y decir, sí, yo soy bienaventurado. Amén. Leámoslo nuevamente y procure memorizarse este versículo. Quizás no lo vamos a hacer aquí porque nos tomarían, ¿verdad?, unos minutos, pero lo vamos a leer una vez más, despacito, y pídale al Señor que usted lo pueda guardar en su corazón. Amén. Lo leemos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios, hermosa palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, el propósito del libro de Apocalipsis es revelar la identidad plena de Cristo, alertar a los creyentes, dar esperanza a los creyentes. Mire, ese es el propósito primordial del libro de Apocalipsis. Escúchenlo otra vez porque es importantísimo. El libro de Apocalipsis no es para satisfacer sus curiosidades. Es una bendición, y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruirnos, útil para corregirnos, útil para redarguirnos. Amén. Yo le quiero adelantar que no vamos a correr en el estudio de Apocalipsis. Vamos a ir bien despacio porque esto contiene mucho que se puede hablar, mucha historia. Pero lo que queremos más que todo, por sobre todo, es que la palabra la podamos aplicar a nuestra vida y que la palabra nos vaya transformando. Amén. Entonces, el propósito de este libro es para revelar la identidad plena de Cristo, alertar y dar esperanza a los creyentes. ¿Cuánto nos gozamos por eso? La palabra del Señor nos da una alerta. Mire, recuerda cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel que lo ponía por atalaya, ¿se recuerda? Para que diera alerta al pueblo. No vamos a entrar en eso, pero esto viene al caso porque Dios nunca va a mandar un castigo. Nunca Dios es un Dios injusto. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dice el apóstol Pedro, lo menciona, que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento, porque usted y yo fuimos creados para ser salvos, fuimos creados, ¿verdad?, para heredar la vida eterna. Usted no fue creado para condenación. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo en esto? Usted no fue creado para condenación. Todo ser humano fue creado para la salvación. El Señor lo dijo, que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos para salvación. Se pierde el que no quiere creer en la palabra de Dios. Amén. En Isaías 53, el profeta, Dios hablando a través del profeta, dice que todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad?, la misericordia y el amor de Dios que dio a Jesucristo para que seamos salvos a través de Él. Amén. Entonces, la palabra del Señor aquí, ¿verdad?, como nos está diciendo, le decía, ¿verdad?, en el propósito de este libro, que es para para alertar. Entonces, la palabra de Dios es una voz de alerta. Ezequiel anunciaba cuando venían, ¿verdad? Se paraba ahí en el muro, y entonces cuando veía que venían los ejércitos, daba voz de alerta, ¿verdad?
Y él anunciaba que venía peligro. La iglesia tiene que dar voz de alerta en estos días, anunciando que Cristo viene, anunciando que el fin se acerca, anunciando y dando una esperanza para aquel que no la tiene. Iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de alertar, de decir que viene juicio, de decir que el fin se acerca. Y el propósito de este libro es alertarnos y darnos una esperanza en Dios. Oh, gloria a Dios. Es hermosa la palabra de Dios. ¿Se goza usted en esta noche? Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. A usted lo alertaron un día. Amén. Alguien a usted le llevó el mensaje de alerta. ¿Cuántos lo pudieron experimentar al recibir ese mensaje de alerta? Es hermoso. Nos alertaron de que el que no cree ya es condenado. Imagínense que le digan a uno así. Yo me vuelvo a arrepentir. Hermano, porque esto es importantísimo. Amén. Entonces, como le decía, el propósito de este libro es alertar y dar esperanza a los creyentes. La fecha que se escribió fue alrededor de los años 95 del primer siglo después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. En la Biblia, Apocalipsis significa revelación, descubrimiento o una revelación, algo que había estado oculto pero que se ha revelado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 versos 25 y 26, él nos habla algo muy lindo que quise traerlo para compartirlo, corroborarlo con la palabra del Señor. Dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Para qué? Ajá. Hay palabra para nuestra vida. No es una revelación, repito, y esto lo voy a estar repitiendo para satisfacer su curiosidad. Hay un propósito, porque el Señor quiere que a través de su palabra lo conozcamos, que la guardemos y que todas las gentes obedezcan a la fe. Es muy importante, mi amado hermano, que obedezcamos la palabra, que lo que hoy aprendemos lo llevemos a la práctica. Fíjese que es tan lindo cuando nos proponemos, ¿verdad? Cuando usted llega a la casa de Dios. Yo no sé cómo usted llega a la casa de Dios, pero la palabra nos recomienda, ¿verdad?, que entremos por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, ¿verdad? Pero aparte de entrar con alabanza y acción de gracias, aparte de traer nuestra alabanza, aparte de traer nuestra adoración al Señor, de traer la ofrenda al Señor, usted debe tener el anhelo de que la palabra que ese día se va a impartir, usted la pueda recibir en su corazón y llevarla a la práctica. Esto es algo progresivo. No es que usted el cambio lo va a tener 100% en el ratito. No, es que conforme usted conoce la palabra y la va obedeciendo, es ahí donde Dios se va a ir glorificando y usted va creciendo en el Señor. Estamos al principio de la introducción de este libro. Pero es importantísimo, hermanos,
¿cómo nosotros vamos a tomar el estudio de Apocalipsis? ¿Cómo lo vamos a tomar? Sencillamente para conocer lo que va a venir. Algunos se asustan cuando hablan Apocalipsis. Pero lo importante es que la palabra la llevemos a la práctica. Mire, eso, la última oración de este versículo. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Entonces es importante que usted reciba una palabra. Hermano, vino una palabra, una predicación, y usted dice: en esto estoy fallando. No, esto lo tengo que arreglar. Y esa palabra se va y mire, está aquí, pero llega al corazón. Y eso es lo importante, que la palabra llegue a su mente, vaya al corazón, y ahí en el corazón esa palabra produzca fruto. Porque de nada nos sirve estudiar todo Apocalipsis, conocerlo todo, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y este es el punto muy importantísimo, porque nos da, dice, alerta y nos da esperanza. Entonces tenemos que nosotros obedecer a la fe. Amén. Continuamos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Al mencionar Apocalipsis, lo primero que la gente piensa es en el fin, en destrucción y en catástrofes. Fui al diccionario de la lengua española, y según el diccionario de la lengua española, Apocalipsis, escuchen lo que dice el diccionario de la lengua española: Apocalipsis, fin del mundo, situación catastrófica, ocasionado por agentes naturales, evoca imagen de destrucción total. De acuerdo al diccionario de la lengua española. Ay, qué miedo, diría alguno por ahí. Uy, qué miedo. Destrucción, catástrofe, juicio, cosas malas. Solo eso dice el Apocalipsis. Sin embargo, según la Biblia, escuche, Apocalipsis, según la Biblia, significa revelación. Oiga esto es hermoso, hermano. Yo me gozaba estudiando la palabra del Señor. Significa revelación o descubrimiento. El libro de Apocalipsis no describe un fin del mundo literal, sino la revelación de la verdad sobre Jesucristo y su autoridad, el juicio final, el establecimiento de cielo nuevo y tierra nueva, donde vivirá con su pueblo para siempre. ¿Le da gloria a Dios por eso? Y yo me gozaba, hermanos, porque para las personas que no tienen al Señor en su corazón, que no tienen esperanza de salvación, Apocalipsis es eso: terror, miedo. Es el libro menos estudiado. No se atreven a estudiarlo. Tienen miedo de estudiarlo. Y los que se han puesto a estudiarlo, muchos estudiosos han sacado, hay 4 interpretaciones de las que estaba buscando, y 3 de ellas erróneas. Pero Dios no dejó este libro para que nos confundamos ni para tener temor. Dios lo dejó para que nosotros conozcamos. Él lo reveló para que nosotros lo conociésemos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 11. No te di esa cita, mamá. Capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor, Mateo 11:25. Ahí lo tenemos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Padre, porque así te agradó. ¿Se siente usted privilegiado, mi hermano? Es hermoso sentirnos privilegiados de poder tener una revelación tan hermosa, ¿verdad? En nuestras manos. Gloria al Señor. Yo pido al Señor que a lo largo del estudio de Apocalipsis, las explicaciones que presentemos de este libro sean respaldadas por la misma palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Los pasajes difíciles de las Escrituras, los pasajes difíciles de la Biblia, ¿sabe cómo se explican? Con la misma Biblia. Con la misma palabra. Con la misma palabra se explica. Quizá usted esté leyendo Apocalipsis y Dios le da la respuesta en Génesis. Está leyendo Génesis y Dios le da la respuesta en los evangelios. Está leyendo las cartas de Pablo y Dios le da la respuesta allá en los Salmos. Es la palabra de Dios. Allí está la respuesta. Gracias a Dios por los escritores, ¿verdad? Por los libros que se han escrito de la explicación de la revelación de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero los pasajes difíciles de la Biblia, ella misma los contesta. Es una revelación de Dios perfecta. Amén. Así que nadie se va a confundir con el estudio de Apocalipsis. Seguimos. Apocalipsis fue escrito en un idioma simbólico, o sea, con la mentalidad y figuras de aquel entonces. Usted sabe la literatura, literatura griega, literatura española. Yo me recuerdo de un libro que nos pusieron a leer en la escuela y fue un libro que yo tenía que tener el diccionario a la par porque tenía unas palabras que hasta el día de hoy yo voy y lo comienzo a leer y yo no sé cuántos leyeron Don Quijote de la Mancha. ¡Qué libro! ¡Qué literatura! Es que no se entendía. Tenía que estar el diccionario ahí a la par buscándola. ¿Qué quería decir eso? Para quien la escribió, esa literatura, muy fácil de entenderla. Amén. Lo mismo pasó con Apocalipsis. Apocalipsis se escribió con la mentalidad y figuras del entonces y representa hechos de siglos futuros. Para los de aquel entonces era fácil entenderlo. El apóstol Juan, me imagino, lo pintaba, los mensajes que le dio a la iglesia y lo dijo y todo el mundo lo entendió porque hablaban de aquella época. Pero eso no quiere decir que para nosotros no tenga una respuesta, no lo podamos entender. Como le decía, la misma palabra nos lo va a enseñar. Amén. La literatura apocalíptica de Apocalipsis es un género que se caracteriza por el uso de símbolos y visiones. Amén. Y esto tenemos que tener bastante cuidado, hermano. Por eso le decía que vamos a ir despacio. Y eso muchas veces hace que sea difícil su interpretación. Así que han surgido tantos intérpretes de este libro y muchos sin tener debido conocimiento, y muchos han torcido las profecías, han torcido su contenido, están fuera del contexto bíblico. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado mientras estudiamos la palabra del Señor. Por ejemplo, hay una obra que la escribió un escritor inglés, hablando del Apocalipsis. Y en esa obra, en ese libro, este escritor afirma que Napoleón Bonaparte fue el anticristo. Hay otros que dicen que Hitler fue el anticristo. O sea, y se basan a todo esto, pero no tienen un fundamento, ¿verdad? Se han equivocado, ¿verdad? Porque los misterios de los tiempos están en la palabra de Dios.
Y Dios es el que ha dado esta revelación, y a través de su palabra nosotros podemos conocer los tiempos. Amén. Nosotros no podemos valernos de fantasías personales o imaginaciones para poder enseñar del libro de Apocalipsis. Yo no puedo venir aquí a contarle una visión que tuve de Apocalipsis. Yo no puedo venir a imaginarme cosas aquí sobre este libro sagrado. Tenemos que tener una base bíblica para poder, ¿verdad?, estudiar este libro sagrado. ¿Habrá algún comentario hasta aquí? ¿Alguien que quiera aportar algo? Con confianza. ¿Alguien? Hermano Damaso. No, hay otros también que solamente son símbolos. Todos lo ponen como que es símbolo. Nada literal. O sea, para torcer realmente el mensaje que tiene. Y también otros aprovechan según la doctrina de la religión que sea. Por ejemplo, los adventistas tienen una interpretación diferente a nosotros. Los testigos va fuera de serie, eso además son un símbolo. Y así como la misma Iglesia Católica también tiene su propia interpretación. Entonces es un libro que gracias a Dios ha arrojado mucha luz a la iglesia, pero hay muchas interpretaciones y hay que pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos dé la dirección. Y como usted dijo, la palabra es la que revela, la misma palabra revela los versos difíciles. Amén, amén. ¿Alguien más? Amén, hable. Aporte si quiere algo, aportar algo para el estudio de hoy. Gloria al Señor. Continuamos entonces. Le decía que es un libro profético y escatológico por excelencia, y esto no debe detener a ningún creyente de estudiarlo. Dios es el centro de la historia, de la escritura. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es quien decreta el fin desde el principio. Qué Dios al que le servimos. Hermano, desde el libro de Génesis, ya Dios decretó cosas que sucederían. Es que Dios no es como nosotros, que nosotros se nos ocurrió algo y ahí. No, es que Dios lo tiene todo planificado desde el principio, desde Génesis 3:15. Y perdón que yo creo que no vamos a avanzar mucho porque no quiero entrar de lleno a los versos de Apocalipsis sin antes tener bien claro, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Porque ahorita podríamos ir a los caballos, a los jinetes y todo, pero de nada nos sirve si no tenemos nosotros, ¿verdad?, una mentalidad clara de las sagradas escrituras, del Dios al que servimos, del Dios que no hace nada por querer hacerlo, sino que todo lo tiene planificado. El Dios de todos los tiempos, el Dios de los siglos, el gran yo soy, no el que era, el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será. Gloria a Dios. Y entonces tenemos que tener esto bien claro, mi amado hermano, para que cuando entremos a estos pasajes tan hermosos de Apocalipsis, estemos seguros de lo que estamos estudiando y tener esa esperanza de que lo que viene ahí, lo que va a suceder, la iglesia va a ser glorificada junto con su Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Recuérdese que antes de Apocalipsis hubo un Génesis. Y la palabra de Dios, todos los acontecimientos escritos en la Santa Biblia tienen un propósito y un objetivo. Todo. La Biblia no encuentra usted nada por equivocación. ¿Para qué Dios dejó esto? No sé para qué. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un propósito. Amén. ¿Está conmigo?
Todo tiene un propósito y un objetivo. Están relacionados todos apuntan a la persona, a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Él es quien dirige la historia hacia su propósito decretado. Todo lo que nosotros vemos hoy, ¿usted cree que está pasando por casualidad? No. ¿Usted cree que los gobiernos, los presidentes que están por casualidad? No. Dice la Biblia que Dios es el que pone, el que quita y pone reyes. Tengámoslo bien claro. Deje de estar hablando de su presidente. Deje de estar hablando de su presidente. Ore por él. La Biblia lo manda que usted ore por él. Porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Le guste, nos guste o no nos guste, ¿cómo gobiernan? Vayamos con el Señor. Vayamos con el Señor. Porque a los hijos de Dios no les tocará nada. Dios nos va a guardar. Dios nos va a proteger. Lo que nos toca es orar por ellos. Amén. Aleluya. ¿Se gozan esta noche, hermano? Usted no sabe cuánto yo me he gozado en este estudio. Porque estoy conociendo más a mi Señor, al Dios que me da la esperanza, al Dios que nos alerta en estos tiempos difíciles, al Dios que no importa que se traspasen los montes al corazón de la mar, Dios cuidará de sus hijos, Dios nos protegerá. Aleluya. Es el Dios a quien servimos. Santo el Señor. Ya se me está acabando el tiempo y ni hemos hablado de los versículos que traje. De todas maneras, seguimos. Bendito Dios. Miren lo que es la palabra de Dios. Y se lo traigo porque es importante que estemos seguros de la palabra. Miren lo que es la palabra de Dios. Este libro sagrado, ¿cuántos libros contiene? 66. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos en el Nuevo? 27. ¿Sabía usted que para que se completara todo el canon bíblico, pasaron 1500 años aproximadamente? Desde que se empezó a escribir Génesis hasta llegar a Apocalipsis, aproximadamente 1500 años. 40 autores diferentes. Le traigo esto, hermano, para que nosotros vayamos conociendo que esto no es un cualquier libro. Y quizá usted ya lo estudió en el Instituto Bíblico, ya se lo han dicho antes. Pero este libro está conectado de Génesis hasta Apocalipsis. Es que es con una precisión de los tiempos. Todo lo que se ha escrito. Imagínense que en Génesis encontramos el paraíso, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Y ahí encontramos en Génesis que ese paraíso se perdió, que el árbol de la vida fue mandado a cuidar por ángeles y que el hombre fue sacado del jardín del Edén a causa del pecado. Dice la palabra del Señor que el pecado destituyó al hombre de la gloria de Dios. Eso pasó en Génesis, libro escrito por Moisés. Pero ahora en Juan, en Apocalipsis, al que venciere, ¿qué le van a dar? Le van a dar del árbol de la vida. Mire qué conexión.
Eso es lo que yo quiero que nosotros, a través del estudio que vamos a tener de Apocalipsis, tengamos ya la idea de lo que es la palabra de Dios, con toda la claridad que debamos tener para poder creer de que todo lo que está escrito en Apocalipsis, que está por suceder, va a suceder. Es importantísimo, mi amado hermano, que nos llenemos de la palabra de Dios y que no solo la conozcamos, sino que la creamos, que la vivamos y que seamos fortalecidos en ella y nuestra fe se aumente a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos al Señor. Dios dictó las palabras a sus escritores. Dios se las dictó. ¿Qué iba a saber Moisés? Que iba a haber un Juan, o que iba a haber un Pedro, que iba a haber un Pablo. ¿Qué iba a saber los reyes, los profetas? Claro, habían dado palabra de Dios, pero nunca se conocieron aquí en la tierra. 1500 años pasaron para que se escribiera toda la Biblia y para recopilar todo. Imagínense qué bendición la que nosotros tenemos de tener este libro sagrado en sus manos. Tome su Biblia y dele gracias a Dios por ella. Tome su Biblia y dele gracias a Dios por la palabra, porque esa palabra es vida, porque esa palabra nos liberta, porque esa palabra nos fortalece. Aleluya. Esa palabra nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Mi alma alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Puede darle un gloria a Dios en esta noche? Espíritu Santo, llena esta casa. Espíritu Santo, llénanos. Que la palabra marque nuestras vidas, hermanos. Porque si usted está lleno de la palabra de Dios, nada lo va a mover. ¿Para qué queremos cristianos emocionalistas? ¿Para qué? Solo emociones ahí. En mi país dicen llamaradas de tusas, dice. ¿Usted sabe lo que es la tusa? La tusa es la hoja del maíz cuando ya está seco. Usted le prende fuego a eso, y más tardó en prenderla que ella en apagarse. Que usted sea un creyente con fundamento en la palabra de Dios, porque eso que tiene aquí adentro nadie se lo va a sacar. Ay, Señor bendito, déjeme ir más rápido. Apocalipsis contiene 22 capítulos y 404 versículos que al finalizar el estudio ya usted se los debe haber aprendido. Oh, gloria a Dios. Ya vamos llegando a los versículos que leímos. El apóstol Juan, que fue su autor, el discípulo más joven. Juan ya tenía alrededor de 75 años cuando recibió la revelación de Dios para escribir el libro de Apocalipsis mientras estaba en la isla de Patmos. Juan anduvo caminando en la fe, puesta su confianza en las palabras de Jesús, vivió en la seguridad del amor de Jesús. Y yo decía, Señor, que caminemos así. Caminar en fe, con nuestra confianza puesta en Jesús y seguros de su amor. Óigame, hermano, eso fue lo que sostuvo a este discípulo, y no solo a él, a los demás que fueron martirizados por la causa de Cristo. En este libro vamos a tener mucha historia, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿verdad? Aprender la historia. Por eso Juan fue desterrado a la isla de Patmos, y según la tradición, según la historia, oiga esto, no lo dice la Biblia, pero según la historia, hay muchos libros de historia, se cree que cuando
Juan fue desterrado a la isla de Patmos, antes de ser desterrado, era una tradición de sumergir a aquellos presos en un caldero de aceite hirviendo. Todo esto lo sufrían por la causa de Cristo. Según los historiadores, a Juan lo sumergieron en el aceite hirviendo y no le pasó nada, según la historia. Ay, Señor bendito. Es que dice que pasarás por las llamas y no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando pases por las aguas, por los ríos, no te anegará. Palabra de Dios, hermano. Esas eran las torturas por lo que estos hijos de Dios pasaban, por lo que estos hombres de Dios pasaron, que aún en medio de la persecución ordenada por el emperador Nerón y Domiciano, los cristianos de aquella época, hermano, eran obligados a adorar al César. Y tenían que decir una palabra. César Curios, que quiere decir adorado sea el Señor César, el Señor, que César era el Señor. Entonces ese era un problema, porque los que ya habían creído en Jesucristo, ¿quién era su Señor? El Señor. Y los cristianos decían Jesus Curious, no sé pronunciar esa palabra en griego, pero por ahí vamos. Y entonces eso era penado por la ley, porque hacían altares y la gente tenían que ir a adorar al César. Mire qué prueba. Y los creyentes de aquel tiempo, conociendo a su Señor, conociendo que el poder del Espíritu Santo lo había levantado de los muertos, sabían que Él era el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Usted cree que se iban a ir a adorar al César? No. Por eso fue que muchos fueron sacrificados, muchos murieron. Oh, gloria a Dios. Y sufrieron persecución, porque ellos proclamaban que Jesús es el Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a proclamar que Jesús es el Señor? ¿Está usted dispuesto, si viene una persecución y que le digan qué religión es usted? Porque de eso se trata hoy. ¿Qué religión profesa? Imagínese que se desate una persecución al nivel del que se desató con la iglesia primitiva. ¿Se ha puesto a pensar usted qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Qué va a hacer usted? Déjeme terminar. Alabado el nombre del Señor. Tuvieron persecución, tortura. Y en los tiempos que el Señor se le reveló a Juan estas cosas, gobernaba el emperador Domiciano. Y este emperador murió en el año 96, y luego entró Nerva, otro emperador, y este emperador liberó a aquellos presos de la isla de Patmos. Pero mientras Juan se hallaba en Patmos, Dios le reveló la segunda venida del Señor Jesucristo, los acontecimientos que pronto habrán de ocurrir. Con esa revelación, Dios daría a conocer todo lo que un día estaba oculto, se iba a revelar. Apocalipsis, al igual que toda la escritura, fue escrito para ser leído. Amén. Fue escrito para ser leído. Gloria al Señor. Y el versículo que les dije que aprendiéramos, acuérdense que son, ¿cuántos versículos son? 400, ¿cuántos? ¿Cuántos versículos tiene Apocalipsis? Hermano, ya se le olvidó. Tiene 22 capítulos y 404 versículos. Y que al finalizar el estudio
usted ya los tiene que haber memorizado. No, pero el verso 3 dice, bienaventurado, mire, lo vamos a dejar ahí porque ya el tiempo se nos pasó, pero el próximo martes vamos a continuar. Ahorita apenas estamos en la introducción, pero veamos lo que dice este versículo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. No quiero correr con los versículos que leímos. Lo vamos a estudiar la próxima semana. Les prometo que ya ahorita pues ya estaba terminando la introducción y ya iba a entrar a los versículos, pero el martes vamos a comenzar estos preciosos versos que leímos hoy. Pero de aquí al martes, memorícese Apocalipsis 1:3. ¿Qué tal si se pone de pie y lo leemos una vez más? No se me distraiga, lea este versículo. Y yo quiero que en esta noche usted se sienta bendecido, se sienta bienaventurado. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Dios le bendiga. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias por esta oportunidad que nos diste en esta noche de poder iniciar, Señor, el estudio del libro de Apocalipsis. Será un estudio glorioso, Señor, que seguirá hablando a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a continuar, Señor, leyendo tu palabra, escudriñándola, y que esta palabra, Señor, permanezca en nuestros corazones. Te doy gracias, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos y ayúdanos, Señor, que martes a martes podamos estar aquí para estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados.